A las personas que se van uniendo, gracias por unirse este día. Estamos iniciando estas nuevas sesiones de live que vamos a estar compartiendo por esta plataforma, por nuestra cuenta. Y vamos a estar invitando a otras personas también que les pueden estar trayendo mucha más información y aclarando dudas, sobre todo en este tema del marketing digital, sobre todo en el área de e-commerce y emprendimiento. Una de las grandes dudas que siempre tienen todas las personas que vienen hasta Smartenia a iniciar su emprendimiento o a llevar a digital o a digitalizar su negocio con nosotros, siempre ha sido este tema de debo tener mi negocio registrado, debo formalizarlo o puedo empezar así. Entonces a esto siempre yo he ido, consulto a mi contador de confianza para no meter la pata y poderle dar la mejor asesoría también a mis clientes, pero obviamente cada caso siempre es muy particular. Entonces quiero que tú les aclares el panorama a todos estos emprendedores. Claro, mira, o sea, esto, esto hay dos caminos, ¿no? Está el deber ser y lo que entre comillas pudiese hacer, ¿no? O sea, ese es como tenerlo en cuenta ahí, ¿no? El Eh, depende, siempre hay un depende. sí, o sea, el deber ser es que cuando, y esto aplica no solamente para el tema de la página web, sino para cualquier tipo de emprendimiento, el deber ser es que si yo voy a hacer una actividad comercial, ¿ok? Si voy a hacer una actividad que finalmente, sí, corresponde a la base del comercio, comprar, vender, manufacturar, producir, cualquiera de esos tipos de actividades, claro, el deber ser es que yo cree la sociedad, ¿no? Desde el día uno tener un proceso de formalización, de tener un nombre, de obviamente pagar impuestos, porque a toda esta se va que hay una ley que hay que cumplir, ¿ok? Ahora, pero cuando tú lo contrastas con la realidad y lo que pasa realmente, pasa que de repente tú, claro, puedes crear una empresa de buenas a primeras, pero no tienes el capital suficiente para desarrollarla. De repente, el capital que tienes es como que, bueno, no sé, que, bueno, en pandemia pasó mucho esto, retiré mi AFP, tengo un milloncito para qué hago con eso. O, por ejemplo, pido un crédito de consumo y el crédito son 5 millones, entonces voy a ver qué hago con eso. O tengo un ahorrito y quiero emprender para ver qué hago con eso, ¿ok? No estamos hablando de capitales importantes, de que, por ejemplo, no sé, si tú vas a invertir en comprar una franquicia, por decir yo aquí algo, no sé, quisiera ser tú la primera persona en traer pollos Arturo acá a Venezuela, a Chile, perdón, y quieres comprar la franquicia, vamos a estar claros, o sea, tú no vas a probar, es que tú estás seguro, entre comillas, de que esto va a funcionar. Claro. O que tienes el dinero suficiente para que funcione, ¿no? Ahí es donde está el tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando son pequeños emprendedores que quieren probar, que quieren ver cómo funciona la cosa, claro, crear la empresa tiene una serie de responsabilidades muy altas y al final esto te trae como una especie de tener yo siempre utilizo una analogía que tener una empresa es tener un hijo, tener un hijo o una hija, entonces tienes responsabilidades en cuanto a ella, no las puedes dejar abandonar en ningún momento. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente es tan costosa abrirla, como costosa cerrarla si no funcionó. Entonces, claro, por eso hablo de que en la realidad pasa de que muchos de los emprendedores lo que hacen entonces, empiezo probando a ver cómo me funciona, Claro. y si el mercado me dice, ¿sabes qué? Si esto está funcionando, es cuando yo voy a formalizarme, ¿no? Y eso es lo que comúnmente sucede. Ahora, ¿qué pasa? Si tú, en lo de Life de hoy, sí, o sea, para crear un e-commerce, esté yo o no formalizado, claro, la respuesta pudiese ser el deber ser es sí, o sea, tienes que estar formalizado, Exacto. pero pudieras hacerlo, pudieras no formalizarte en el proceso para ver cómo funciona. Claro, pudiese hacerlo entendiendo los riesgos que están asociados a ello. Exacto. Entonces hoy vamos a ponerles ese camino un poquito más claro de todas las opciones y todas las vías que hay y que suelen tomar los emprendedores por lo general en este tema de voy a probar el emprendimiento, quiero ver qué tal me va, la verdad es que no estoy muy seguro, etcétera, etcétera. Igual siempre a nivel de, digamos que de marketing, hay costos asociados a una página web. Igual vas a tener que invertir, ¿no? Y si eso no resulta, bueno, digamos que ese dinero lo vas a perder y ya, y ok, chévere. Pero bueno, hay personas que prefieren tomarse ese riesgo que registrar el negocio como tal y luego cerrarlo por lo mismo que tú estás comentando. Hay costos que son bastante altos,
a pagar cuando tú decides, mira, ¿sabes qué? Este negocio no dio, voy a cerrar. Entonces, digamos que por ese lado, el costo a nivel de marketing es mucho menor. Puedes decir, bueno, ya no pagué más el dominio, no pagué más el hosting, que eso se pierda, ciérrame la página y chao, ¿no? Y bueno, quizás si la persona tiene un emprendimiento con productos, perdió los productos o los remató o lo que sea y ya se libró de ese negocio. Entonces, digamos que por eso tiende mucho a ocurrir que el emprendedor, digamos que lo primero que hace cuando se le ocurre una idea de negocio es irse al marketing, cosa que yo nunca recomiendo. Yo siempre le digo, desarrolla tu idea de negocio primero, porque el marketing viene siendo lo último. Muchas veces nos llegan a nosotros con, ya, listo, este es mi nombre, con un nombre de un usuario de una cuenta de Instagram, y hazme el logo, hazme la página, hazme todo, ¿no? Y cuando uno va a llevar eso, a aterrizarlo, es como, ¿y qué va a vender? ¿Y cuál es su propuesta? ¿Y cuál es su valor agregado? Y la gente no tiene ni idea. Empieza y que, no, bueno, yo quería ver a traer tal producto de China y dale, pues. Entonces, era como, ok, eso, digamos que es muy difícil aterrizarlo a marketing porque no tendríamos nosotros cómo hacer que ese negocio destaque. Realmente lo que hace el marketing es explotar o exponer o potenciar esas virtudes que tú ves en ese negocio y con ese valor agregado que tú quieres entregar al mercado, ¿no? Entonces, si la persona todavía no ha desarrollado bien esa idea y, por supuesto, llevarlo a temas de costo y sacar su costo y saber cuánto es su margen de ganancia y toda esa parte, es muy difícil que nosotros hagamos todo eso por esa persona, o sea, es imposible, pues. Entonces, por eso siempre Sí, digo que el marketing en sí es el último escalón al que tienes que llegar cuando estás desarrollando una idea de negocio. Para mí, a mi punto igual de vista. forma pasa de Poner, que, sacarlo al aire. claro, igual forma pasa de que muchas personas que de repente hoy por hoy nos están viendo o que luego nos van a ver, porque esto va a quedar grabado si no me equivoco, Mm, este, pasa también entonces que cuando dan el paso de la informalidad a la formalidad, mm, no tienen claro muy bien cómo funciona el proceso, sobre todo en el precio de venta, porque vamos a estar claros. La mayoría de los e-commerce, por no decir casi mm, todos, ¿okay? Están mm, afectos al IVA, por la actividad indistintamente que relacionan. sí. Y esto pasa que finalmente entonces da la sensación entonces de que, claro, yo estoy vendiendo un producto a un precio y cuando paso a la formalidad lo sigo vendiendo al mismo precio, pero ahora tengo que pagar impuestos. Antes eso no estaba en mi flujo. Entonces Mm, pasa este comentario que es muy recurrente de bueno, que estoy pagando impuestos y el Estado se está quedando en mi ganancia, mm, estoy pagando impuestos de manera muy estúpida, empiezo no a hacer las boletas o no a hacer los documentos porque no quiero mm, pagar ese impuesto y, mm. claro, Y no porque le es, da fastidio muchas veces. claro, claro, A o sea, no, tema, cuando ya lo llevamos a tema e-commerce, existe también este tema con los ERP o con estos otros sistemas de facturación que si no están conectados, entonces tienes que hacerlo manualmente. claro, entonces hay muchas cosas ahí que el emprendedor no toma en cuenta a la hora de también formalizarse, ¿no? Y entender cómo las cosas funcionan. O sea, obviamente aquí, vamos a estar claros, o sea, esto es un país donde se paga impuestos, es Mm, la manera y la forma en cómo el Estado obtiene su ingreso, palabras más, mm, palabras menos. Y hay que estar muy en regla con eso porque así no solamente el Estado funciona, sino funcionan muchos sistemas, sobre todo el sistema financiero que siempre es el que está persiguiendo al emprendedor. es correcto. Entonces, claro, a nivel de marketing, que es el área que nosotros manejamos, es mucho menor el costo y por supuesto es más viable. Ah, bueno, dale, compro un dominio, compro un hosting, todo esto, mando a hacer la página web, etcétera. ¿Qué es la parte donde a nosotros realmente, ahí viene la gran duda de tengo que tener o no registrado este negocio? Es en las pasarelas de pago para precisamente tener una tienda online. Si estamos hablando de una página web informativa, donde tú vas a exponer tu idea de negocio y simplemente el cliente te va a contactar, de pronto no lo tienes que tener formalizado porque en realidad no hay una transacción como tal, ¿no? O sea, simplemente informar que esto es lo que hago, este es mi servicio, etcétera, y hay un chat de WhatsApp o un chat en línea o un formulario de contacto y ya tú vas a obtener allí a través de tu página web, pues un lead, un contacto de esa persona que te quiere contratar o que quiere saber más de tu negocio. Y listo, no pasa nada.
Ahí no hay mayor necesidad de tenerlo registrado y realmente es una manera muy viable de poder iniciar a probar tu idea de negocio. Pero en el caso de los e-commerce, de las tiendas online, ahí donde viene el tema es con las pasarelas de pago. Y bueno, todo aquí en Chile está enlazado directamente con WebPay. Por más de que utilicemos otras plataformas, porque bueno, con WebPay es un poco más complicado la contratación, entonces ahora existen otras pasarelas de pago como Pago Fácil, Flow y muchas otras más. Entonces, sí, digamos que es un poquito más fácil, pero ellas siempre te van a pedir un mínimo. Y el mínimo actualmente es tener inicio de actividades como persona natural. Entonces ahí viene tu parte. Cuéntame. Sí, entonces un emprendedor hace esa iniciación de actividades como persona natural. ¿Cuál es ese, digamos, o sea, porque nosotros lo hacemos, perfecto, listo, tú tienes tu inicio de actividades y así a través de eso contratas el Flow o el Pago Fácil o la plataforma que decidas y nosotros lo conectamos en tu e-commerce. Y ya nosotros como lado de marketing nos lavamos la mano, ya hicimos que tu tienda funcionara. ¿Qué es lo que sucedería para el emprendedor como tal? El emprendedor sin querer queriendo ya inició un proceso de formalización de su actividad. Mm. A ver, cuando yo decido formalizar mi emprendimiento o formalizar la actividad que yo hago como emprendedor, hay dos formas de hacerlo, ¿okay? O lo hago como persona natural, que se conoce una persona natural con giro comercial, cuando yo doy un inicio de actividades y agrego algo que se llama actividad de primera categoría, ¿ok? Bueno, digamos, ahorita no tendría como mostrarle un ejemplo, pero aquellos que pudiesen ir al servicio de impuesto interno y se van a la sección de mi servicio, en los datos personales, hay una sección que dice actividades económicas y dentro de las descripciones donde te dice, por ejemplo, la actividad, si está afecta o no al IVA, hay una que te dice qué categoría es. Si está con el número 1, obviamente es una actividad de primera categoría. Lo que básicamente hiciste fue convertirte de persona a una persona con un giro de empresa, ¿ok? Okay. Que para efectos tributarios se le conoce como una persona empresaria individual, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que es exactamente igual para efectos tributarios, más que legales, eso es otra cosa, para efectos tributarios si tú hubieses decidido crear una empresa. Claro, ¿qué es lo que tú te estás ahorrando el costo de iniciar, entre comillas? ¿Ok? O sea, en vez de tener que hacer una escritura y tener que firmar esa escritura, terminaste tú haciéndolo por ese lado. ¿Ok? El problema no es ese, el problema no es que lo hagan de esa manera y eso sea malo, no, para nada. ¿Ok? El problema es que no se dimensiona finalmente qué es las responsabilidades que eso conlleva, ¿no? Porque yo fácilmente puedo agregar esa actividad, ¿ok? Sobre todo las personas que hoy por hoy tienen un inicio de actividades y quieran agregar esa actividad de primera categoría, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ok? Es más, se los digo de una vez, la actividad que es agregar se conoce como ventas al detalle por correo, teléfono e internet. Palabras más, palabras menos, ¿ok? Y esa básicamente la actividad que utilizan los e-commerce para poder vender de manera masiva a través de internet, ¿ok? Y tú lo puedes agregar como persona. El problema está es que cuando la persona dice, ya, agrego esto para tener mi pasarela, es como que en su mente es un trámite que se cerró y no hay que hacer más nada. Sí. ¿Okay? Entonces ahí es donde vienen los errores. ¿Por qué? Porque funcionas como una empresa que tiene ciertas responsabilidades, que tienes que hacer ciertas declaraciones de forma mensual, o incluso tienes que hacer un cierre al año. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me consigo con gente que dice, no, yo declaré mi renta. Claro, hiciste tu declaración de renta como persona natural. Como persona natural. Que sigue siendo persona natural. Pero dejaste a un lado lo que eres tú, persona natural, como empresa. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se vienen multas, se vienen procesos, y entonces el costo que no tuviste para abrirla, vas a tener el costo para cerrar. Ahora, ¿qué es lo más grave que puede en algunos casos evaluarse cuando yo lo hago como persona natural? Es que cuando yo voy al banco, el banco, yo puedo decir, yo vendo 4 millones, vendo 5 millones en e-commerce. Y supóngase que la ganancia sea del 100%, o sea, es decir, que si tú vendes 5 millones porque tu costo de venta fue de 2,5 millones. Y cónchale, vamos a estar claros, eso es un muy buen ingreso. O sea, que te ganes 2,5 millones y ponte que pagues ciertas cosas y te quedes 2 millones líquidos, eso es un muy buen ingreso, pero para una persona natural. Pero para una persona natural que tiene un giro de comercio, el banco no lo ve de manera como un buen ingreso.
Entonces, ¿qué pasa? Que dejas todo unido en una sola persona, ¿ok? Y ahí empieza todo como un proceso muy extraño donde, ok, o sea, yo me voy a mostrar como Joan Morán, pero entonces el banco me ve como Joan Morán empresa. Y sí, tengo suficientes ventas, pero no alcanzo el mínimo que ellos me piden, que son 2.400 UF al año. Entonces, claro, ahí hay ciertas cosas que, digamos, por error se cometen. Y aquí no solamente estás perdiendo dinero, sino que también estás perdiendo tiempo por simple hecho no a buscar la asesoría que correspondía, de no finalmente saber cuál era tu plan de inversión, o sea, cuál era tu estrategia, como dices también tú, muy importante, sino que, como muchos emprendedores, bueno, me caigo, me paro, me caigo, me paro, me caigo, me paro, me caigo, me paro, y así lo voy haciendo. Como vamos yendo, vamos viendo. Claro, así como que entonces estoy como que llegué, éxito, y detrás tienes puros raspones y casi que no tienes ni espalda, o sea, y por ahí preguntan 2.400 anual, dice que anual, piden 2.400 anual. O sea, si nosotros lo vamos a de manera mensual, estaremos hablando de 600 UFs, ¿ok? Que si lo llevamos eso a pesos, tendrías que tener una venta neta aproximadamente entre 6 a 7 millones de pesos, ¿ok? Ojo, ¿por qué el banco pide las 2.400 UF? Porque es la manera como se clasifican las empresas acá en Chile. Cuando ya tú tienes 2.400 UF, lo que el banco entiende que ya eres de una microempresa que va en vía a ser una pequeña empresa, ¿ok? Ojo, no quiero decir con esto, porque de repente habrá más de uno que saldrá y decir, ya, pero yo vendo de menos, yo tengo cuenta, sí, pero probablemente tienes una cuenta, o puede ser como persona, o puede ser finalmente como empresa, ¿ok? Hay cosas que hay ciertas excepciones a la regla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que más allá de eso, ponte que, ok, ya, inicié actividades o agregué una actividad de primera categoría, ahora puedo vender, puedo registrarme en la pasarela de pago y puedo vender, no hay ningún problema. Ok, eso no había problema hace un par de años, o incluso hace un año, ok, pero hoy es un problema. Digamos que se aceleró todo con la pandemia, la verdad. ¿Qué pasa? En febrero del 2020, para aquellos de repente que me escuchan acá, sobre todo probablemente aquí van a haber colegas que son colegas contadores, en febrero del 2020, después del estallido social, hubo una modernización tributaria, ¿okay? O sea, se hizo varios cambios en la norma que buscaban de alguna otra manera tratar de que el Estado tuviese más tecnología, bla, 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 ¿okay? Entre tantas cosas de esas, ¿okay? Se buscaba de que, por ejemplo, hoy los trámites fueran online. Que si me preguntan, eso todavía le falta mucho para que sirva, pero es parte de lo que tiene. Sí. Y una de las cosas que también se actualizó es la información que entregan los terceros, ¿okay? A esa empresa. ¿Y qué pasa? Que hoy por hoy Transman, como empresa como tal, que durante el año 2020-2021 se decretó como una empresa estratégica para el Estado. O sea, es decir, es una empresa que no puede irse a huelga, es una empresa que tiene que estar funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y hoy por hoy Transman es un aliado del Estado, porque, de hecho, con la pandemia, la gran mayoría de las transacciones pasan por él, ¿ok? Y bueno, por eso se habló de monopolios, bla, 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 y por eso existen hoy otras pasarelas de pago. El tema es que finalmente hoy por hoy, desde el 1 de marzo, el servicio obliga a los contribuyentes a decir cómo es tu modelo de emisión. Si tu modelo de emisión es que si tú emites una boleta, indistintamente que recibas un pago de manera electrónica, como el tema del Transfer o el WebPay, ¿okay? O si no decidas hacerlo, sino que simplemente cuando vendas por WebPay no tengas que hacer la boleta. Entonces, ¿qué está pasando? Que a partir de septiembre de este año ya el servicio empezó a enviar esa información, o el Transfer empezó a enviar la información, y ahora el servicio te la coloca dentro de tu impuesto mensual. Entonces, ¿qué pasa? Que si antes no tenías documentos de venta autorizados, si antes no tenías documentos de venta que tú no estabas haciendo boletas porque estabas probando en este proceso, exacto, ahora lo que tienes entonces es que hay una información que ahora el servicio entiende que tú sí estás haciendo una actividad comercial. Y es cuando va a ir en contra de ti, ¿okay? Te va a llamar, te va a decir, véngase para acá, vamos a ver, vamos a hablar. Y seguramente cuando te quieres dar cuenta, y eso es tarde, ya vas a tener que pagar multa sobre multa de multas más multas, ¿ok? Entonces, eso se veía venir, o sea, eso ya mucha gente lo estaba esperando, sobre todo en el gremio de los contadores, estábamos esperando que eso sucediera, porque había mucha evasión en ese proceso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si bien pasarelas como Flow, pasarelas como Pago Fácil, entiendo, o, bueno, hay otras pasarelas,
que si bien ellos no tienen una pasarela propia, si no me equivoco yo aquí, igual tú me corriges, utilizan lo que es un proceso de tercerización, de decir, bueno, yo tengo ya el desarrollo de utilizar Sí. WebPay, pero lo utilizas a través de mí, ¿ok? Ujú. ¿Qué pasa? Que eso por ahora, en teoría, Flow no tendría la manera de cómo enviarle esa información al servicio, pero seguramente eso va a ser muy pronto, ¿ok? Eso no va a tardar en absoluto para que eso suceda. Si no Sí. lo hace mes a mes, que ya eso estaba pasando, una vez al Ujú. año, estos operadores o estas pasarelas de pago le dicen al servicio, mira, esta persona a través de mi pasarela pasó tanto. Ujú. El interno tiene una forma o una especie de referencia para decir, ok, yo voy a esperar que ese contribuyente me diga dónde está ese millón, dónde están esos 10 millones o esos 5 millones de pesos que pasaron por esta pasarela de pago, donde esa pasarela de pago me informó a mí que tú hiciste una actividad comercial. Claro. Entonces, eso, claro, antes, pues yo digo, hace un año, 2 años, era como una preocupación menos porque eso no pasaba. Sí. Pero hoy por hoy sí pasa. Y era Incluso tanto que no pasaba, porque yo que tengo ya rato, nuestra empresa tiene 3 años y tengo aproximadamente 4 ya creando lo que es e-commerce, o sea, ya trabajando con lo que es la parte de marketing digital acá en Chile. Y era tanto que no ocurría que antes incluso no era necesario tener el inicio de actividades como persona natural. O sea, tú como cualquier mortal, con cualquier root, tú podías abrir una cuenta en Flow, en Pago Fácil, en cualquiera de estas pasarelas y simplemente conectarlo a un e-commerce. O sea, de verdad no había mayor inconveniente. El inconveniente vino, o sea, empezó a surgir en plena pandemia. Y es lo que estábamos conversando anterior al live. Supongo que fue que la pandemia lo aceleró, porque bueno, Joan sí nos comenta que ya la ley, la norma ya estaba en vigencia desde febrero del 2020. La pandemia inició en marzo del 2020. Y yo recuerdo estar en pleno proceso, en plena pandemia, cuando ocurrió como ese cambio, donde no, ningún problema, puedes abrirte una cuenta en Flow, mira, así de fácil. Y de repente, chácata, nos cambiaron las cosas y empezaron como, no, si tú no tienes empresa ni inicio de actividades, podías vender 50.000 pesos al día. Y era como, nadie, o sea, todo el mundo pasa lo los mismo 50 ocurrió mil con pesos el al día. Compra Aquí. Lo mismo ocurrió con el Compra Aquí, que es como la empresa que está aliada con Banco Estado, fue la misma situación. Lo digo yo porque yo utilicé Compra Aquí para mí, para las asesorías cuando eran presenciales, Sí. y no te pedían inicio de actividades, te pedían básicamente saber cómo te funcionabas, cómo era tu actividad, ¿ok? La manera como tú, no sé, cobrabas, si tenías alguna página web, o incluso te pedían las redes sociales, y en ese momento no tenía una página web, y era mucho más sencillo. Hoy por hoy, claro, esto es exigencia por parte de la norma, de las pasarelas de pago para entender quién es la persona y cómo esta funciona. Incluso, me atrevería a decir, creo que es así, que con Flow, así tú teniendo un inicio de actividades como segunda categoría, que eso es otra cosa, que eso es hacer actividades profesionales a través de las unidades profesionales como tal, aún así Flow no te permitiría registrarte, ¿ok? Porque tú tendrías que utilizar los canales o los medios de pagos tradicionales, que es una transferencia, o hacerlo de esa manera, ¿ok? Ahí hay una pregunta que también considera que me dicen, ¿Mercado de Pago es una pasarela? Sí, también Mercado de Sí. Pago es una pasarela. ¿Ok? No, Este, hace rato también volvieron a preguntar sobre Mercado Pago. El tema con Mercado Libre, que también es un mundo gigante, donde hay muchos emprendedores que ni siquiera formalizan, nunca le ponen un nombre de pronto a su empresa, a su negocio, o sea, simplemente ahí agarro un producto y lo revendo a través de Mercado Libre. Y ahí también está pasando esto, como me comentaba también Joan, que igualmente todo lo están reportando. Cuéntanos sobre eso. Ese sí es un mundo eh, desconocido. Sí, lo que pasa es que Mercado Libre, Mercado Libre básicamente es un marketplace, como lo que es Facebook, Exacto. ¿ok? U Ujú. otras plataformas. Y claro, ¿qué pasa con Mercado Libre como tal? Que en algún punto, y sobre todo con la pandemia, que esto se aceleró mucho, pero antes de la pandemia ya lo venían haciendo, es que Mercado Libre entiende cuando la persona ya no es un vendedor que decidió colocar un producto usado o nuevo para venderlo, para disponerlo a la venta, sino que simplemente se está dedicando a la actividad comercial, ¿ok?
Entonces, ¿qué pasa? Que Mercado Libre tiene ciertos impactos con ciertas personas donde empieza a reflejar las ventas, algo que se conoce como boletas de tercero o boletas electrónicas a cuenta de tercero, ¿ok? Que es muy distinta a la boleta de honorarios para aquellos que me escuchan. O sea, básicamente lo que hace es que, por ejemplo, depende si aquí alguien ha comprado por Mercado Libre, por ejemplo, te puede aparecer así como que, ok, no sé, compré un cargador, compré un cable, compré un, no sé, cualquier cosa, ¿ok? Sí. Y cuando ves la boleta realmente va a decir que es Mercado Libre quien te está vendiendo, pero más abajito te dice que eso es una boleta, o sea, eso es una venta hecha por un tercero y te dice quién es el tercero, ¿ok? ¿Qué hace internamente o tributariamente Mercado Libre? Liquida esa información, liquida esas ventas, porque le está diciendo al servicio, mira, esas boletas no son mías. Yo no soy el que está vendiendo. El que está vendiendo es Joan Morán. Y Joan Morán se tiene que hacer cargo de esas ventas. ¿Okay? Exacto. Y eso en algún punto generó mucho, tanto así que incluso en Mercado Libre, cuando aquellos que trabajan por Mercado Libre revisen, porque en la parte del perfil hay como una especie de autorización que Mercado Libre la tiene como predeterminada para que pueda emitir esas boletas por ti. ¿Okay? Entonces, claro, ¿cuándo no lo hace? Cuando eres una empresa. Cuando eres una empresa, él ya asume que tú la estás haciendo y que si finalmente ocurre un problema, el Mercado Libre dice, eso no es mi problema, ese eres tú como empresa. Pero sí lo está haciendo con las personas naturales y vamos al mismo caso. O Mercado Libre lo que puede hacer es que si hay muchas ventas, te dice, ya va, yo te detengo tu perfil y ahora tú me tienes que entregar mis datos. Tienes tu inicio de actividades, tienes tus impuestos pagados, tienes tu declaración de renta, porque claro, aquí lo que Mercado Libre no quiere es meterse en problemas con el servicio de impuesto interno, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? Que finalmente se está atando muchos puntos donde, a ver, o sea, yo pudiese decir aquí, y eso no es un secreto para nadie, que al final la gente va a terminar migrando a Facebook porque Facebook no es un ente en el cual el Estado pueda controlar. Sí puede tener mecanismos como para que la gente pueda tener una especie de regla, pero al final Facebook no tiene nada que ver con el Estado chileno. ¿Okay? Y pasa en Marketplace de Facebook. O sea, la mayoría de las personas que venden, no puedo, por no decir todos, porque no puedo asumir eso, pero la gran mayoría que vende por el marketplace de Facebook son personas que no están registradas, que no hacen boleta por esas ventas, que simplemente todo está de una manera muy informal, como casi literalmente si tú vendes productos porque estás dentro del departamento donde tú vives y le vendes a toda la comunidad del edificio donde tú vives. Es casi lo mismo, pues. Pero estas partes de las pasarelas de pago, lo que está sucediendo con Mercado Libre, es un llamado a la atención porque, o sea, el servicio impuesto interno, y no es por el servicio, sino el Estado está diciendo, marico, estamos gastando mucha plata, tenemos que buscarla de alguna otra forma. ¿Okay? Exacto. Exacto. Y bueno, y realmente, aunque hablamos de igual Facebook como marketplace, que ha tenido un boom y que es verdad, a través de esa plataforma se vende mucho y todo lo que tú quieras, la verdad es que está muy limitado. O sea, al final siempre vas a tener que hacer la venta básicamente manual. Eso es un mecanismo básicamente como el perfil de Instagram, como tener tu tienda en Instagram y donde tienes que atender a tus clientes al DM, uno a uno. O sea, no hay una experiencia del usuario donde pueda navegar y decirle al usuario directamente comprar lo que quiso y lo que siempre hemos conversado del tema del e-commerce, donde es tu tienda abierta las 24 horas al día, o sea, los 7 días de la semana. ¿Sí? Es decir, tú estás durmiendo y tu cliente puede estar navegando en internet y a esa hora haciendo un pedido, o sea, cuando tienes un e-commerce, cuando tienes una tienda online. Ahora, cuando no, porque no tienes no tienes la posibilidad o porque simplemente no te quieres arriesgar todavía con una tienda online, pues vender manualmente uno a uno, atendiendo, digamos que con un horario y con todas estas cosas, estas limitaciones dentro de tus perfiles en redes sociales y en el caso del marketplace de Facebook, que es como ese terreno, ese territorio todavía ahí sin ley. Todavía por ahora, no sabemos si luego, pero por ahora es así. Entonces también igual es bastante riesgoso a nivel cliente, a nivel usuario, de me venderán, no me venderán, incluso por ese mismo mecanismo hay mucha inseguridad del usuario, por lo tanto las ventas terminan siendo, nos vemos, te entrego el producto y ahí me pagas, o sea, básicamente es así la transacción. ¿Por qué? Porque te da desconfianza generar un pago si tú no sabes, o sea, si te van a entregar el producto o no. Entonces, bueno, por todo esto, pues la gente ha querido, los que quieren como que meterle más pecho, los emprendedores que quieren meterle más o
impulsar más su negocio a través de una tienda online, por supuesto, irse al lado del e-commerce. Y están todas estas plataformas, si bien se puede conectar con Mercado Pago, como estaban comentando allí, que puedo tener mi cuenta de Mercado Pago y conectarla en el e-commerce, si puedes. Actualmente hay muchos sitios, muchas tiendas online que se manejan a través de ese medio, pero sucede lo mismo. O sea, para tú tener una cuenta en Mercado Pago, tú lo puedes tener como persona natural, pero llegará un momento en que te dice el nivel de ventas, todo el flujo, y te va a pedir los datos de, hey, ¿tienes inicio de actividades? Hey, ¿cuál es el nombre de la empresa? O sea, te va a empezar a pedir estas otras cosas. Además de que tengo entendido de que si no eres empresa, tienes unas limitaciones el porcentaje que te quita en comisión y los días en que te entrega el dinero. O sea, esa es la gran diferencia que hay de Mercado Pago a otras pasarelas de pago como Flow, WebPay, Pago Fácil, etcétera. Correcto. Mira, hay una persona que pregunta que si Flow entrega cada documento de transacción en nombre de la persona natural porque aún no hemos podido sacar la cuenta de empresa. A ver, una cosa con Flow, porque yo utilizo Flow, Yadira también lo utiliza. Yo, por ejemplo, mis asesorías, yo las cobro por Flow. Las personas cuando toman una asesoría conmigo, pagan a través de la plataforma, ¿ok? Si bien en la plataforma, yo lo hice de esta forma, al inicio, asocié a una de mis empresas, ¿ok? Como a nombre de quien se registra, pero la cuenta a la cual se deposita era otra cuenta, mi cuenta personal, ¿ok? Eso así lo hizo por un tiempo, hasta que dije, no, lo voy a seguir enviando a mi cuenta de empresa. ¿Y esto por qué? Porque los bancos tienen un tema de lo que es la acreditación de los movimientos que tú tienes, ¿ok? ¿Qué pasa? A ver, cuando tú sacas una cuenta bancaria, sea una cuenta RUT, una cuenta corriente, una cuenta vista, ¿ok? Tienes que recordar que el banco como tal es un operador financiero que le debe cuentas a alguien, ¿ok? Y ese alguien es la Comisión de Mercado Financiero, quien regula todas estas instituciones financieras. Entonces, ¿qué pasa? Que se supone que el producto bancario para una persona natural es un producto de consumo. O sea, es decir, a ti te pagan el sueldo, a ti te pagan tus honorarios, a ti te pagan tu ingreso y tú lo utilizas para ir al supermercado, para pagar el arriendo, para pagar cuentas, para pagar servicios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa finalmente? Que cuando yo utilizo mi cuenta para mi empresa, tengo una probabilidad de que no solamente lo voy a utilizar para mí, sino para los efectos de la empresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente el banco empieza a ver que llegan esto como pequeñas transferencias o pequeños montos de una forma muy voluminosa, ¿okay? O sea, 100 transferencias al mes, 200 transferencias al mes, sobre todo si eres un e-commerce o si sobre todo eres un emprendedor que vendes productos, vas a vender pequeños productos a un gran volumen, ¿okay? Vas a vender, no sé, vas a vender, tortas a 5,000 pesos, y probablemente vas a vender 100 tortas y probablemente van a comprarte 100 personas tortas, ¿okay? Son 100 transferencias. Entonces, ¿qué es lo que finalmente el banco o el algoritmo del banco ve? Dice, ya va, aquí hay algo raro. Exacto. ¿Okay? Y lo que van a hacer es, llaman a la persona y dicen, mira, yo necesito que tú me indiques qué es lo que tú haces, que me acredites de alguna otra forma lo que tú haces, para saber entonces qué es lo que estás haciendo. Y ojo, eso no solamente aplica con las transferencias, también aplica con los pagos que hacen estas pasarelas de pago, que lo hace Flow, que lo hace Transfer a través de Protect, que lo hacen todos como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que en algún punto el banco ve esto extraño y te llama la atención. Y hay otros que no. Hay otros que simplemente, por experiencias lamentablemente del pasado, lo que dicen es, mira, ¿sabes qué? Yo me reservo el derecho de tenerte como cliente y en tantos días te quito la cuenta. Y el banco tiene el derecho de hacerlo. Y lo ha hecho. O sea, muchas personas por aquí probablemente se habrán quedado 50 por simplemente haberlo hecho, y a mí me da risa porque a veces a mí me llegan las personas como por ejemplo, no, yo mira, es que yo hago esto, yo tengo este emprendimiento y el banco me avisó que me va a cerrar la cuenta, ¿qué puedo hacer? Nada, porque esta asesoría tuviste que tenerla al principio de lo que tú querías hacer, no ahora, porque ahora yo no puedo hacer mucho, o sea, yo no te puedo salvar, ¿ok? O hay gente que me dice, yo es que me he quitado la cuenta, ¿y ahora qué puedo hacer? Nada, empezar desde cero, ¿ok? Otra cuenta otro lado. Claro, entonces tienen que tener mucho cuidado. Yo esto lo he hablado con muchos ejecutivos bancarios
y todos los ejecutivos bancarios coinciden en lo mismo. Joan, las cuentas corrientes, las cuentas vistas, las cuentas como tal para las personas son para el consumo, para que la persona pueda utilizarlo y pueda pagar sus cosas, no para recibir cosas de otros. Ojo, por aquí están diciendo, y se pueden quedar con el dinero que tienes en la cuenta. No, vale. ¿Qué hace el banco finalmente? Es que te hace un valevista a tu nombre, que eso es otra Claro. cosa, ¿ok? Porque imagínate que tú tengas el RUT vencido, que tengas el pasaporte vencido y no puedas Ah, cobrar el bueno. valevista, porque a veces pasa eso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes ahí plata en papel, que es tu plata, pero no la puedes Mm, cobrar, ¿no? Entonces todo eso se vuelve un infierno. Y a eso le sumamos que de repente se te perdió el root y no tienes cómo sacarlo porque tienes que tener una permanencia definitiva, ay, 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 ¿ok? A ver, la intención de esto no es asustarlos como tal, porque para claro. nada, ¿ok? Porque a veces son casos muy específicos, pero ahí existe una realidad que deben tener en cuenta, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy por hoy, y eso va a pasar así en la medida que vaya pasando el tiempo, el Estado va a apretar mucho más las tuercas para decirte, tú me tienes plata, ¿ok? Porque, a ver, si yo los quisiera asustar, que los puedo hacer, este, toda aquella venta que se hace por la base de un e-commerce tiene un IVA. Y cuando tú estás vendiendo sin emitir el documento, tú te Mm, estás apropiando del IVA que es del Estado. O sea, en pocas mm. palabras, le estás robando al Estado. ¿Okay? Y la pena más fuerte que está dentro del artículo 97 del Código Tributario es que te pueden mandar para la cárcel, solamente por un aviso. O entran a tu cuenta y te quitan la plata. ¿Okay? Pero Joan no los quiere asustar. Coño, porque entonces es como que a veces las personas como porque, bueno, no sé, me imagino que te pasa, pero a Mm, veces a mí me pasa que en la asesoría la gente empieza como a escribir el multiverso de la empresa, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo hago esto? Entonces digo, mira, va what a if? pasar esto. ¿Y qué pasa si yo hago esto otra cosa? Entonces va a pasar esto. ¿Y qué pasa? Nada, huevo, nada. O sea, trata de hacerlo por la vía que corresponde para que no te metas en problemas en el futuro. Ya vi todos los futuros, dice Joan. Ya vi todos los futuros y lo mejor es que registres tu empresa. Mira, sí, bueno, pero la verdad es que también está esa opción de, bueno, quiero probar mi idea de negocio primero. Y ya como lo saben, todas las personas lo inician abriendo una cuenta en Instagram, vendiendo a través del DM y ese DM, pues, ¿dónde recibes el dinero o dónde recibes tu transacción? En tu cuenta bancaria, digamos, personal en un inicio. Pero la idea es que ya, o sea, un momento tú validas esa idea de negocio, puedas formalizarlo, pues pases a esa formalización, porque la verdad es que al final yo también he conocido muchos emprendedores que tienen tipo 3 años con ese emprendimiento, viven de eso, literales, ya no lo quieren, no, o sea, no es algo que quieran dejar, es algo que es un proyecto ya de vida. Y simplemente por decir que no van a pagar el IVA, por no querer pagar el IVA, no deciden abrir su empresa, formalizarla. Y esa es la parte donde para mí es muy sorprendente porque es más lo que pierdes que o sea, a nivel no de tema de IVA, o sea, el IVA realmente es algo que como Joan siempre me ha regañado al respecto y siempre ahí educándome, es que esa plata no es tuya, al final esa plata no es tuya, es verdad. Yo no sé por qué los emprendedores suelen como pensar de, me quitan el IVA, y no, y el IVA no es algo que debería estar en tu estructura de costos. O sea, tu estructura de costos, tu servicio, tu lo que sea, lo que tú vendas, tiene una estructura, esta es mi margen de ganancia, y después de ahí es que está el IVA. Entonces, bueno, yo lo que digo es que de verdad me sorprende mucho cuando las personas ya han tenido mucho tiempo, obviamente ya que te probaron su idea de negocio y aún así no la quieren formalizar. Y esto les atrasa mucho el camino de poder tener su cuenta bancaria, créditos, un montón de cosas que les permitirían realmente expandir más su negocio y que realmente, o sea, el día de mañana es mucho más fructífero tener un negocio que esté 100% al día, o sea, es como que el Estado, que para el impuesto, o sea, que para el Te Estado lo, como te tal lo pongo seas así. un ente rentable y que por supuesto los bancos también te abran las puertas, o sea, es como... Sí, o sea, mucha gente cuando decidió formalizarse posterior a la pandemia o dentro de la pandemia y no antes, porque eran negocios que venían desde antes, cuando salió toda esta batería de medidas de que vamos a darle subsidio a las empresas para que puedan pagar cotizaciones,
vamos a darles el bono del $1.000.000 para las empresas que estén registradas, vamos a darle el subsidio al empleo para que las personas puedan contratar de nuevo al empleo, vamos a darle la devolución del IVA que pudiesen de repente haber tenido porque no tuvieron venta, vamos, o sea, todas las medidas que se pudieran haber dado, simplemente las perdieron por el simple hecho de no estar formalizados. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que estoy hablando del Estado, ¿ok? No estoy hablando del crédito FOGAPE que se dio con garantía a tasa cero, del crédito COVID, del crédito reactiva, de los créditos que dieron los bancos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente, o sea, al final lo que ocurre es que tú estás trabajando con tu flujo propio y eso no es que esté mal, pero tu proceso de crecimiento va a ser muy, muy lento. Va a ser muy lento porque al final tú necesitas capital, necesitas plata fresca para inyectárselo a tu emprendimiento y que este se pueda mantener en el tiempo. Exacto, correcto. Ese yo creo que es el más importante de todos, que lo viví también en carne propia. No porque antes no lo hubiese, realmente mi negocio tiene registrado desde el inicio, pero donde vi el mayor crecimiento fue a través de estos créditos que entregó el Estado justamente en el proceso de pandemia. Y eso, obvio, a uno le da un respiro gigante de poder tener más ideas, tener más holgadez para poder expandir todo. Correcto. Que trabajar día a día con el dinero del cliente, estar detrás del cliente cobrando detrás, con todo ese estrés, ay, que lo viví demasiado. Entonces, bueno, igual lo que al cierre de este live, lo que queremos es ya irlo dejando para que puedan poder dejar guardado este video y puedan después otras personas verlo en el feed. Es que sí, al final de cuentas la conclusión es que estés probando no tu emprendimiento en estos momentos, o sea, si lo estás probando, chévere que lo puedas hacer a través de Instagram, a través de otras plataformas, y una vez de que ya tienes como que, mira, este es el negocio que yo quiero continuar, con el que sí quiero seguir, entonces, pues, formalízalo para que todo esto, pues, digamos que desde un inicio vaya quedando un buen récord en esa empresa. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué concluyes tú? Bueno, que si en algún punto el emprendimiento va a ser tu caballo de batalla que te va a dar para poder vivir, a lo que tú te vas a dedicar a esto, recuerda que de alguna u otra forma, y pasa, nos ha pasado mucho, es que tu empresa, en la medida como tú la administras, va a tener impactos en el futuro. ¿Okay? Y eso a veces nosotros no lo vemos porque nos cuesta mucho pensar en qué va a pasar conmigo en 5 años o en 10 años. Y lo que finalmente ocurre en el proceso es que, ¿qué pasa si tú vives netamente de tu empresa y no haces las cosas como corresponde y un día quieres pedir un crédito hipotecario? Ahí tú vas a querer que el contador haga magia que no puede hacer. Siempre quieren que el contador haga magia. Mira, hay unas preguntas que nos habían dejado en la caja de preguntas, entonces de pronto dejarla de una vez respondidas por acá. Hay uno que preguntó, ¿con cuánto ingreso mensual creen que es bueno formalizar una pyme? El tema de lo que es el tema o sea, del ingreso es proyectado, porque a ver, para segmentar a las sociedades se habla del trienio, o sea, es decir, cada 3 años. O sea, a ver, tú de repente puedes tener un muy buen año y vendiste 3.000 UF, excelente, como de repente puedes tener un segundo año y vendiste fueron 1.000, ¿okay? Entonces al final, si nos basamos en esos 2 años, tu promedio es de 2.000 UF, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que el banco trata de apostar en el proceso de la evaluación hacia el futuro, ¿ok? O sea, es decir, si tú fuiste capaz de un año vender 3.000 UF, cónchale, ¿por qué los otros años no pudieses vender 3.000 UF o incluso más? ¿Ok? Claro. Entonces, cuando el banco ya tú apuestas a través del primer año o a través del segundo año, eso sería ideal. Ahora, hay bancos que poco a poco lo que hacen es segmentarse para el tema del nivel de empresa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si eres un microemprendedor y no llegas a las 2.400 UF, tampoco quiere decir que no vas a poder lograr hacer nada. No. Hay programas, como por ejemplo el BCI, tiene el programa del BCI Nace, que cuando tu empresa está recién nacida, tú le presentas el proyecto al banco, lo que tú quieres hacer como empresa, y te pueden dar ciertos productos como la cuenta corriente, y al paso de 6 meses o al paso de un año, si tú cumples lo que finalmente presentaste como proyecto y te dicen, ok, vamos a darte un crédito, vamos a darte una tarjeta de crédito, vamos a darte línea de crédito, okay, te van dando cosas distintas. Y que, ojo, vamos a estar claros, un crédito para la empresa es a veces un poco más económico que para hacerlo como para personas, ¿okay? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay otras cosas contables, pero no quiero entrar en ello.
Así que, a ver, si tú estás vendiendo 500.000, 600.000, 1.000.000, pero tú proyectas que tú puedas tener un crecimiento sostenido, entonces trata de ir formalizando tu emprendimiento. Ahora, si tú dices, no, mira, Joan, yo creo que me voy a estancar a los 600, 700.000 pesos, no digo que no te formalices, pero obtener beneficios al sistema financiero te va a costar, ¿ok? Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que también el banco aplica lo que son los 2 años de madurez. Se entiende que la empresa cuando está recién creada, ¿okay? Que no va a brillar por sí misma. Entonces depende mucho de los socios, depende mucho de quiénes son sus socios, quiénes son sus representantes y demás. ¿Okay? ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando a veces me dicen, yo, a mí me abrieron una cuenta bancaria y la empresa tiene 2 días. Claro, porque no es que evaluaron a la empresa, te evaluaron a ti como Exacto. socio, que si tú como socio tienes un buen perfil, si tienes cuentas corrientes. O a veces el mismo banco lo que hace es como que, bueno, yo te abro la cuenta, pero tú te vienes conmigo. Por ejemplo, no sé, si tú tenías cuenta Falabella y quieres hablar con Santander, Santander te dice, bueno, yo te abro cuenta, pero mira, o sea, vente conmigo, o sea, deja tu cuenta Falabella y te vienes conmigo. Y a Claro. esas veces lo ponen en condición, porque si el banco no le puede sacar plata a la empresa, te va a sacar plata a ti como socio. ¿Okay? Esa es la Claro. forma como el banco lo figura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay programas donde distintos bancos tienen estos segmentos. Hay otras campañas, como lo que sucedió, o esta sería sucediendo con Santander, que es a través del aparato del Genet, ¿okay? Que es como el Transfer de físico, Sí. que dice él, claro, si tú vas a crear una empresa que es presencial, que va a tener movimientos presenciales, cónchale, es atractivo porque yo te abro la cuenta, te entrego la máquina y al final las comisiones me quedan a mí de tus ventas. Y eso es un negocio redondo para el banco. ¿Okay? Exacto. Entonces te pueden abrir la cuenta, incluso hasta la han hecho teniendo la temporaria, no con ese requisito fundamental de la definitiva. Hay otros bancos que también lo pueden hacer porque es su mercado objetivo, que eso también pasa. Si tú eres un e-commerce, de repente hay un banco objetivo que te dice, mira, yo quiero trabajar con puro e-commerce y yo te abro la cuenta, no me importa cómo tú estés. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Que normalmente cuando eso sucede antes de los 2 años, probablemente no va a haber créditos, no va a haber financiamiento. Es muy raro. Los financiamientos se dan casi siempre después de esas 2.400 UF o porque tienes un crecimiento sostenido basado en la proyección que tú entregaste al banco en algún momento. ¿Okay? Pero, o sea, no es que se limiten por el hecho, que bueno, hay que vender 600.000 pesos. La idea es que en algún punto tú sigas creciendo. Exacto. Mira, y hay una de las preguntas que hacen mucho en los comentarios, uno de que se hizo difícil abrir la cuenta bancaria de la empresa. Eso yo creo que es algo que bastante regular sucede, es parte de lo que comentabas precisamente, y justamente nos dejaron una pregunta que creo que va justo de la mano, que es, ¿puede limitar en algo que el representante legal sea extranjero con permanencia definitiva en trámite? No, en lo absoluto. A ver, lo que pasa es que cuando se crean sociedades, a diferencia de una persona natural, la sociedad se compone como de 3 cargos, por así decirlo. ¿Okay? Está el socio, el dueño de la empresa, ¿okay? El que está poniendo la plata por la sociedad, el que se hace responsable por ella. ¿Okay? Está el representante, porque recordemos que una empresa es una ficción jurídica, eso no es de carne y hueso, no es tangible. El representante, su actividad básicamente es decir, bueno, aquí estoy yo en representación de tal persona, ¿okay? De tal empresa. ¿Okay? Y está el administrador o el gerente, que es el apoderado para entenderse con el banco, básicamente. ¿Okay? Es el que cobra los cheques, el que gira cheques, el que hace transferencias, el que autoriza las transferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ser socio y no tener la permanencia definitiva, ¿okay? Y tener un representante y un gerente que sí tengan esa permanencia definitiva y yo voy a obtener la cuenta bancaria. ¿Okay? Ahí no hay ningún problema. El problema es cuando este gerente, sobre todo, que entra en el banco, claro, es tu caso. ¿Okay? Ese fue mi caso. Ya yo tengo la definitiva, pero en los inicios, para que las personas también tengan una referencia, registramos la empresa, yo teniendo la temporal, incluso quedé en el limbo esperando la definitiva, y aún así teníamos la empresa y la cuenta bancaria, por lo menos la inicial, que es la cuenta root de las empresas, es la cuenta emprendedor que da Banco Estado. Así que el problema está cuando el gerente está, incluso, a ver, o sea, cuando hablo de esto, el socio como tal, también puedo tener todas, ¿ok? O sea, no es que yo tengo que sí o sí nombrar a alguien distinto, o sea, yo puedo ser socio
representante y gerente. O sea, tú puedes pasar por mí, no hay ningún problema. Pero claro. si yo tengo la temporaria, no tengo un buen perfil financiero, no tengo una cuenta corriente, y si de repente la actividad que voy a desarrollar como empresa no es un mercado objetivo para el banco, claro, o sea, es muy pocas probabilidades que tú puedas tener una cuenta bancaria. Entonces ahí es cuando se le coloca. Hay ciertos mitos o hay ciertas cosas, incluso los mismos ejecutivos, donde dicen que a este gerente se le otorgue como una especie de pequeña participación. ¿Por qué? Porque, a ver, a mí me da risa esto porque la gente daña el sistema, de verdad. O sea, yo les puedo aquí dar recomendaciones y el otro día van a ver cómo dañan el sistema, porque es así, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa antes con el banco? Que, por ejemplo, bueno, ya, no sé, de repente, no sé, no sé, Pablito, Pedrito, viene y abre una empresa y me dice, Joan, yo quiero que tú seas mi representante y mi gerente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que, ok, se hace eso, se crea la empresa, se saca la cuenta y después modifican la sociedad, me sacan a mí y dejan entonces la empresa con la cuenta. Entonces el banco se queda como que, ¿y ahora? O sea, como que, ajá, pero me jodiste, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la banca ahora? No, mira, ya va. Para yo asegurarme del proceso, ponle por lo menos una participación a él, ¿ok? Y no es que no quiere decir que no lo puedan aún así joder, entre comillas, pero lo que pasa, y esto es muy grave, por eso no pueden colocar a cualquiera, de que qué pasa, que por ejemplo, si la empresa pudiese dar un crédito, y estos créditos que se tasan o se obtienen de manera online, si esta persona ya no está, yo puedo pedir el crédito por esa persona y en algún punto puedo avalar a esa persona como crédito. Entonces al final, Joan Morán sale perjudicado del proceso, ¿ok? Entonces por eso la banca se cuida mucho de eso. Entonces lo ideal es que se hagan las cosas como corresponde, porque si no, dañan el sistema y las personas que sí lo estamos haciendo bien, nos terminamos jodidos porque finalmente por uno pagan todo. Exactamente. Hay alguien que pregunta aquí, si estoy en el limbo, ¿puedo ser todo yo? Suponiendo que no tenga interés en abrir cuenta bancaria. A ver, para efectos tributarios, el hecho de tener una cuenta bancaria no es obligatorio. O sea, para efectos del servicio impuesto interno, todo es plata, todo es dinero, así de simple, así lo ve él. Ahora, para efectos financieros puede ocurrir lo que comentaba antes, o sea, que de repente el banco diga, ah, ya va, o sea, tienes muchos movimientos, o sea, a ver, yo no voy a decir nombres, ¿no? Pero probablemente los maracuchos sabrán cuál es. Pero hay una empresa muy famosa, que vende comida rápida de nosotros de uno, ¿ok? Y cuando tú vas a hacer el pago, o antes, cuando tú hacías el pago por transferencia, tú le estabas transfiriendo a una persona natural. O sea, pudiesen vender millones de pesos por ese lado y el banco en un momento dice, ya va, o sea, ¿qué pasa aquí? Ahora, cuando el banco tiene la historia en claro, él puede de alguna forma defenderte. Porque, a ver, ¿por qué el banco se pone así de necio? Porque el banco le debe dar esa información a la Comisión de Mercado Financiero para saber que tú no estás haciendo un blanqueo de capitales, que tú no estás lavando dinero, que tú no estás haciendo venta de drogas, que tú no estás haciendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el banco no puede defenderte, para el banco es más sencillo decirte, mira, ¿sabes qué? Vete aquí. Yo no quiero que tú seas un problema para mí. ¿Ok? Y vamos a estar claro, o sea, ¿qué tanto le puedes dar a una persona que haga 20 millones o 15 millones de pesos de manera mensual? No es nada, para el banco eso es un chiste. Vamos a estar claros. Eres un chiste más, eres una persona más en el sistema financiero. Claro. Así que bueno, entonces la recomendación final, Joan. O sea, mi recomendación final es busca una asesoría previa antes de meterte en todo este camino de emprender, ¿ok? Y que incluso trates de tener asesoría en todos los campos posibles. O sea, no solamente en el lado tributario, porque me toca, ¿no? Pero obviamente es hacerlo en todos los campos posibles porque tu emprendimiento va a depender de eso. O sea, vamos a estar claros, emprender es una base emocional. O sea, todo el mundo, ay, estoy súper contento. Esto es como cuando estoy enamorado. Ay, estoy enamorado. Ay, estoy enamorada. Ay, todo es hermoso, todo es bello, todo es lindo. Ay, que míralo, ay, cómo respira, cómo se ve. Entonces, claro, cuando empieza a darte los problemas, que la villa, que es esto, ay, ahora esto, ay, ahora esto. Ya quiero terminarlo. Una relación tóxica. Se hacen los sorprendidos. ¿Por qué? Porque entonces, no sé, porque mastica con la boca abierta, porque no sé, se saca los mocos enfrente de mí. O sea, eso pasa, obviamente, con el emprendimiento. Entonces, cuando yo me sorprendo porque no busqué una asesoría previa, porque yo no pregunté cómo funcionaba,
Entonces es muy fácil echarle la culpa a que, bueno, no sé, no funcionó porque no funcionó. No, no funcionó porque no buscaste la asesoría que correspondía. Sí, exactamente. Mejor hacerse cargo que echarle la culpa a los demás. Mire, y realmente para esto fue que se hizo este live y para esto también es el propósito de estos lives que vamos a estar haciendo de aquí en adelante, precisamente para combinar estas dos áreas, porque una cosa de verdad es marketing digital y otra cosa es lo que te va a decir finalmente el contador. Y cada caso es muy particular, cada caso de cada emprendedor, y yo me atrevería a decir que ni siquiera puedo decir, mira, tienda online, todas las tiendas online son de esta manera y todas valen tanto. No, porque cada caso siempre es muy único. Siempre, por más de que tratamos de estandarizar los procesos, hay algo diferente con este emprendedor, hay algo diferente con esta empresa. Entonces, incluso me ha tocado con el mismo rubro y siempre hay cosas diferentes, por más que se asemejen. Entonces, la idea es que ustedes entiendan que, bueno, eso es lo que comentaba Joan, busquen una asesoría previamente, tampoco se aterroricen, ¿sí? Ya les pintamos todo el panorama de todas las cosas que pueden, digamos, salir mal y todo esto, pero es para que estén un poquito alertas, para que también estén atentos, y que, como quien dice, guerra avisada no mata soldado. La idea es bueno, que cuando uno va definitivamente a meterse en este camino de emprender, no lo vean tampoco como matar un tigrito. Yo siempre recomiendo, estás matando un tigrito, marketplace. Ábrese una cuenta en Instagram y venda ahí manual. Porque en verdad eso no es emprender y de verdad formalizarlo, ya hacer como todo este tema que les comentaba en el inicio del e-commerce. Aunque digamos que sí, puedes decir que probé y no funcionó y después dejo de pagar el dominio, hosting y todo lo demás y chao, y me desentiendo. Sí se puede, es algo que se puede hacer, pero bueno, yo de verdad no lo recomiendo porque yo creo que toda esa inversión que va a llevar a hacer ese sitio web, pues que valga de algo, ¿no? Que valga la pena. Claro, eso es correcto, eso es correcto. Así que bueno, chicos, por aquí creo que ya respondimos todas las preguntas. Habían algunas otras dudas que tenían que ver más que todo con la tienda en Facebook y todo esto, pero se los respondí directamente a esa persona en directo porque no iba con el tema central acá de este live. Del resto, bueno, todo lo demás creo que está respondido. Así que muchas gracias, Joan, por tu participación hoy. Creo que fue bastante valiosa. Hubo siempre como 41 personas conectadas. Y bueno, muchas gracias a todos por estar por aquí. Voy a guardar este live de todas maneras. Me voy a comprometer yo públicamente en este live. Pero yo creo que el otro tema que nosotros pudiésemos abordar, que creo que hay muchas dudas en el proceso y que creo que tú me lo has pedido muchas veces, sí, es hablar del IVA de los servicios digitales. ¿Cómo? Del IVA de los servicios digitales. De lo que es te vas a comprometer. Me voy a comprometer públicamente. Muy bien, vamos a brindar por eso. Brindo por eso, porque es la primera vez que Joan dice que se va a comprometer con este tema. Los IVA de los servicios digitales realmente es algo que viene haciendo ya ruido hace rato y que creo que hoy por hoy está bastante fuerte por el tema de que todos los emprendedores están haciendo anuncios a través de Instagram y Facebook. Y por supuesto ya empezó Facebook a cobrar este IVA también, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer cuando coloco ese root allí de empresa en mi perfil de Facebook? ¿Para dónde va eso a parar? ¿Cómo se declara eso ante el Servicio de Impuestos Internos? ¿O qué sucede en el Servicio de Impuestos Internos? Yo creo que de verdad que es un tema súper bueno. Así que gracias por comprometerte. Seguro. Le pondremos fecha. Le pondremos seguro, fecha. Seguro que sí. Chao. Vale, cuídate, hasta luego.